Dr. File. La problemática del agua es una realidad. De acuerdo a un estudio elaborado por World Resource Institute, Chile está posicionado como la nación número 18 en el ranking de los países con más riesgo de una crisis hídrica. Un escenario dramático que puede encontrar una de sus múltiples explicaciones en una publicación de la Fundación Chile, quienes identificaron que el 44% de la escasez hídrica es por el mal manejo del agua. ¿Qué hacer y cómo abordar esta nueva realidad? En total, son 6 las regiones a nivel nacional que están bajo emergencia agrícola. Atacama con 9 comunas, Coquimbo con 15 comunas, Valparaíso con 36 comunas, la Metropolitana con 17 comunas, el Maule con 9 y O'Higgins con la totalidad de sus 33 comunas bajo alerta. Es decir, casi 1000 kilómetros del territorio nacional en serio riesgo, el que tiene asegurado el estrés hídrico por al menos 10 años más. Mientras que 1.4 millones de chilenos tienen difícil acceso al agua potable, la agricultura nacional exige el 70% del agua, siendo el principal consumidor de este recurso vital. Un escenario que se contrapone con la realidad comunitaria, ya que cada persona que depende del camión aljibe recibe alrededor de 50 litros diarios en los sectores rurales, es decir, 300 litros a la semana. Se espera que para el 2050 el agua nacional se reduzca en 1/3 y las precipitaciones disminuyan un 7% por década. En la actualidad, la desertificación afecta al 21,7% del territorio y para los próximos años se estima que avanzará 500 metros anuales hacia el sur, lo que agravaría la condición hídrica del país. ¿Cómo se vislumbra el futuro? ¿Cuáles son las medidas que exigen urgencia en su aplicación? ¿Y cómo se distingue nuestro futuro nacional? Y para hablar de este importante tema que a todos nos convoca esta noche en Mentiras Verdaderas con este especial, nos acompaña Cristian Contreras. ¿Cómo está, doctor Fay? Un gusto estar contigo, querida Julita, con nuestros expertos y con los amigos y amigas allá al otro lado de la orilla. Así es, y ya le vamos a estar mostrando el reportaje que hizo Cristian en regiones, en la cuarta, en la quinta, en la sexta región, porque quisimos ponerle rostro a esta crisis hídrica y Cristian viajó precisamente. También quiero saludar a Ricardo Boshart, director de WWF. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Hola, buenas noches. A Rocío Espinosa, directora ejecutiva de la Fundación Amulén. Gracias, Rocío, por estar acá. Hola, y a un amigo también de la casa, Cristian Espinosa, geólogo de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien, gracias. Salazar, ¿qué te dije? Espinosa, pero Salazar. No, Cristian Salazar, pero Cristian lo conocemos hace mucho tiempo ya. Para comenzar, queremos empezar por lo que dijo el presidente de la República esta semana cuando habló de la sequía y el problema hídrico que está viviendo en nuestro país. Habla de la migración que podría producir un desplazamiento de población hacia el sur de nuestro país. ¿Podría ser el comienzo de una migración climática que ocurriría en Chile, Cristian? Claro, esta problemática, la crisis hídrica o el déficit de agua, etcétera, que se puede denominar de diferentes formas, no es algo que viene ahora en los últimos 2 o 3 años. Es algo que se viene arrastrando ya desde hace bastante tiempo y está asociado muy fuertemente con el calentamiento global. Y Chile en particular, por sus condiciones climáticas, en la zona mediterránea de Chile, que si vemos la crisis está principalmente entre Atacama y Maule, queda más susceptible. Hemos visto que las precipitaciones han disminuido, la caída de agua-nieve ha disminuido a través del tiempo, y es algo que se viene repitiendo muy fuerte en los últimos 30 años, pero comenzó mucho antes. Y bueno, y realmente es catastrófico, ya de que al final el principal perjudicado es la población y hacia el sur se va a ir modificando las condiciones climáticas, no olvidar las condiciones meteorológicas por un lado, que es lo que tenemos día a día, y las climáticas son las condiciones meteorológicas que tenemos en un promedio de X años, 30 o 50 años dependiendo del autor. Y claro, ya vemos de que diferentes tipos de desarrollo agrícola se han ido desplazando hacia el sur, el mismo desierto ha venido avanzando ya hacia la cuenca de Santiago y mucho
mucho más al sur, y ese escenario es el pronóstico que está diciendo el presidente en base a los estudios realizados. Pero ha sido muchísimo más rápido de lo que nos imaginábamos. Yo me recuerdo hace 6, 7 años cuando leíamos reportajes en la prensa que hablaban de que el desierto iba a avanzar hacia la zona central, era como 2040, 2050, y de repente, Rocío, nos topamos con esta realidad hoy. Sí, el problema de esta realidad es que tenemos gente que está padeciendo esta realidad, porque ahí es donde está el dolor más profundo, en el fondo, en todas estas comunidades que tienen que vivir con 300 litros de agua a la semana. 300, piensa que tú en una ducha promedio en Santiago, en una zona que tenga agua a través de una sanitaria, son 20 litros por minuto. Por minuto. Sí, yo no sé cuánto se demoran ustedes en la ducha, pero por lo menos 5 o 10 minutos. Eso, una ducha de un día tuyo es lo que tiene que vivir una persona una semana. Entonces, ¿cómo le podemos pedir además a esas personas que tengan una actividad de fomento, por ejemplo, o que superen la pobreza cuando no tienen el recurso más básico? Para ellos, menos van a tener para animales o para un invernadero, o sea, viven en torno al agua. Ahora hay que decir dos cosas al menos que no tienen nada que ver con algo personal, con las declaraciones del presidente, obviamente, pero cuando uno plantea la emigración, es un poco lo que tú señalas, o sea, desde mi punto de vista hay un total olvido De las raíces. de la ciudadanía, de las comunidades más necesitadas, más pobres, porque se listo que emigren simplemente. Esa es una alternativa fácil Claro, de decir. Pero no. hay un drama tremendamente profundo en cuanto al desarrollo que se ha tenido y el menosprecio y yo diría el sacrificio de las comunidades más necesitadas de nuestro país y más buenas. Y por otro lado, claro, cuando se plantea, bueno, que emigren hacia el sur, bueno, fantástico para algunos, porque así el conflicto social que existe en el norte no va a estar y así las grandes agrícolas y otras mineras pueden desarrollarse sin el conflicto social. Se traslada el conflicto social. Muy delicado en todo caso. Y en ese sentido, Ricardo, se entiende que la pobreza vaya vinculada o tenga una estrecha relación con precisamente la falta de agua, de este elemento vital. A ver, yo creo que nosotros venimos hablando de una transición justa para adaptación al cambio climático, porque sabemos que los que más van a ser afectados es el que no puede, un agricultor que tiene recursos podría contratar un camión aljibe, ¿no es cierto?, para darle alimento al ganado. Por ejemplo, o sea, hablamos de hace cuánto, no sé, las viñas yo creo que están tomando posición en los campos del sur hace 10, 15 años. Sí. Yo estudié agronomía hace 30 años y ya hablábamos que por el cambio climático iba a regar las praderas en verano para poder alimentar el ganado. O sea, yo creo que hace rato que estamos viendo, ¿no es cierto?, los problemas. ¿Pero no habíamos tomado conciencia? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos injusticias climáticas en los territorios hace tiempo, solo que finalmente se está visibilizando. Nosotros, soy parte de una mesa de agua, nos convocamos por el problema hace 6 años, que venimos conversando el problema, determinando cuáles son los temas de soluciones, y el primero es que no tenemos información. No sabemos, por ejemplo, si tú vas a una página web, cuántos derechos han dado en cada río, no sabemos. Entonces no sabemos cuántos derechos tenemos entregados, cuál es el flujo actual y cuál es el gap. En otro tipo de comisiones los actores técnicos son muy bajos. Por ejemplo, en temas de resiliencia frente a desastres naturales han hecho mesas de trabajo y han habido 2 especialistas del tema versus 25, 27 de otras áreas que todos están tomando decisiones, más políticos que técnicos especialistas en el tema. Entonces aquí, hablábamos antes con Ricardo también en la parte de maquillaje, es un problema al final de política pública. Y como bien se está diciendo, no se sabe qué es lo que está ocurriendo, cuántos recursos se está usando, cuántos recursos vamos a necesitar, cómo viene la proyección del recurso hídrico para poder hacer una política de cómo se puede legislar, cómo se puede solucionar, qué medidas generales se van a tomar, etcétera. Entonces, es realmente un problema muy complejo con autores o actores de diferentes disciplinas. Y a partir de ese desconocimiento, el día de mañana podemos estar frente a un escenario como Ciudad del Cabo, el día de que abramos nuestras llaves de agua potable y no salga una gota. O sea, eso es una situación extrema que tenemos que tratar de evitar. Yo quería complementar un poco lo que estaban diciendo en 2 sentidos. Uno, en el tema del agua, del acceso con la pobreza, tiene un vínculo súper estrecho. O sea, si uno hace un cruce de las comunas más pobres de Chile con las comunas carentes, la correlación es perfecta. Es perfecta. O sea, y afecta básicamente en el mundo económico, en el mundo de la salud, en el mundo de la educación
y en la equidad de género. La labor de la recolección del agua lo hacen los niños y las mujeres. Esa es la realidad de la zona rural. Y en temas de desconocimiento, a mí cuando llegué a la fundación, nosotros vemos acceso a las personas, lo que más me llamó la atención es que no existían muchas cifras, un poco lo mismo. Y cuando uno empieza a hacer un doble clic, siempre encontraba que la cobertura de agua potable en Chile era altísima, 99%, y nos jactábamos un poco que estábamos, pero a niveles europeos. Y resulta que si uno mira el mundo rural y extrae de este análisis, en el mundo rural hay un 53% que tiene agua. O sea, hay un 47% que no tiene agua. Y ese 47% es 1,5 millones de personas. O sea, tenemos a 1,5 millones de personas que viven lo que vivió Osorno toda su vida. Esa es la realidad. Entonces, hay mucho desconocimiento. Nosotros sacamos un estudio que generó un poco de ruido porque lo único que dijimos fue algo que estaba en las cifras, pero que alguien se atrevió a decirlo. Hay 1,5 millones de personas en Chile que no tienen agua y se abastecen principalmente de pozos, ríos o lagos. Claro. Entonces, al final, cuando hay sequía, los más afectados son los que se abastecían de fuentes de aguas no tratadas. Ahora, mira, yo creo que la situación ni siquiera ya es una crisis, es una tragedia, ¿ya? Aquí apenas se ha tomado un poquito de conciencia, pero me permito decir las conclusiones de que me acaban de llegar hace pocos minutos del EcoCity World Summit que se está realizando en Canadá. Bajo una reunión de científicos, biólogos, antropólogos, geólogos, que buscó responder la siguiente pregunta: ¿puede una ciudad ser ecológica y socialmente sustentable? Y se llegó a la conclusión de que no se puede hoy día. ¿Por qué? En el norte de América, cada persona está consumiendo diariamente 3,5 veces lo que se necesita para mantener un equilibrio. Eso significa, en palabras muy sencillas, que en 2 generaciones más se van a acabar los recursos, según la conclusión que acaba de llegar de Canadá. ¿Por qué ocurre esto? Según las conclusiones, porque han habido políticas de desarrollo individualistas que se han olvidado de las comunidades y en consecuencia se ha generado, claro, un desarrollo fantástico a nivel material, un deterioro del medio ambiente, y la guinda de la torta de esta conclusión en Canadá hoy día es que así como hay el deterioro del medio ambiente, lo que se deteriora es la salud mental de la población. Y es más, cada vez el problema mental de la gente es de menor edad. Por lo tanto, si uno llega y toma eso, según las mismas conclusiones, ni siquiera las medidas que se están tomando ahora a nivel de sustentabilidad, cambiemos los autos, hagamos cosas eléctricas, van a dar resultado. Estamos perdidos bajo eso, salvo venga un cambio radical. Y ese cambio radical también, Ricardo, pasa por educación y cultura con respecto a este recurso, ¿no? Sí. A ver, yo, como LF, creemos que hay 2 cambios radicales. Uno, tenemos que reducir las curvas de emisiones. Hoy día Chile sigue aumentando sus emisiones todos los años, ¿no es cierto? El gobierno se comprometió a carbono neutralidad al 2050. Para eso tenemos que llegar al 50% de la meta al 2030. Quiere decir que al 2023 tendríamos que cambiar la curva de aumento de emisiones. Pero a su vez no hemos detenido la curva de pérdida de biodiversidad, que es clave en el elemento agua. Bosque nativo hay una correlación directa, y correlación para que gente la ciencia dice si ocurre A, 95% de posibilidades que va a ocurrir B. O sea, básicamente va a ocurrir. Exacto. Ya, ¿no? Entonces, en los bosques los hemos perdido. Entonces, Cape Town, Ciudad del Cabo, ¿no es cierto?, que está con crisis de sequía, ¿qué está haciendo? Está volviendo a restaurar. La única forma, ¿no es cierto?, es restaurar en las cabeceras de cuenca. Están sacando pino y volviendo a plantar. Entonces, la verdad que las ciudades tienen ese mismo desafío. Tenemos que volver a considerar la naturaleza. Estábamos conversando, estaba muy buena la conversación en la preparación, ¿no es cierto? Maquillaje. Era en el maquillaje. Tenemos que volver a dejar de pensar que la solución a esto es una represa, es un pretil, es un camión aljibe. Tenemos que volver a usar la naturaleza para que la gente, ¿no es cierto?, pueda vivir de las norias. Queremos saber...
Seguimos analizando esta grave crisis que enfrenta nuestro país, Cristian, y hablábamos también un poco con Ricardo el tema de la educación, de la cultura frente al agua. Falta muchísimo en este sentido para entender el conflicto. Hay gente que todavía no cree lo que se está viviendo en la cuarta, en la quinta y en la sexta región. O sea, y lo que Rocío nos adelantaba de la cantidad de litros que perdemos al bañarnos durante un minuto es abismante. Claro, aquí el problema de, partiendo desde la base, desde la parte más científica o el ciclo hidrológico del agua, lo que tenemos en concreto es un problema de recarga de los acuíferos. Los acuíferos, tanto en manifestaciones superficiales como subterráneas, hemos tenido un descenso natural, producto del calentamiento global, y además una sobreexplotación. Entonces, y ahí es donde hablábamos anteriormente, no tenemos números ni cifras de cuánto se está usando, cuánto es la recarga. Por ejemplo, en términos de agua subterránea, en la cuenca de Santiago, según los estudios, el agua caída en la comuna de La Reina, ya a la falda de los cerros, la cordillera de los Andes, que migre por la porosidad que tiene todo el material rocoso y los sedimentos de la cuenca de Santiago en llegar a la comuna de Pudahuel para poder ser extraída mediante pozo natural, son 260 años. Entonces, hoy día esta recarga que está sufriendo la cuenca de Santiago van a sufrir fuertes consecuencias en esa cantidad de años. Si hoy día los pozos están bajando, por ejemplo, como ocurrió en la Laguna Culeo, de que hace 10 años se podía sacar agua a los 4 o 5 metros, hoy día a los 14, 15 metros, la Laguna Culeo es el gran ejemplo de una sobreexplotación. Es una cuenca endorreica que se alimenta de las aguas caídas de la nieve del Cantillán y los cerros que lo rodean, y producto de la sobreexplotación agrícola ha bajado este nivel abruptamente. Hay algunas mediciones, por ejemplo, que lamentablemente no se pueden regular o estar midiendo. Cuando alguien hace un pozo, por ejemplo, es una medida muy artesanal. Uno puede comenzar a bombear agua, el clásico pozo o noria que se hace o para regadío. Uno puede se bombea el agua por 24 horas, tiene que dejar estabilizarla por 180 minutos y debería descender máximo 2 centímetros. Ahí recién se podría estar hablando que se puede utilizar esta agua. Pero hoy día, lamentablemente, lo que se hace por la alternativa del desarrollo agrícola, todos necesitamos comer, no es que sean criminales ni nada por el estilo, pero hay un problema de regulación, etcétera. Lamentablemente se bombea y el nivel baja y cada vez se va teniendo mayor el problema. ¿Cuál es la responsabilidad de la industria agrícola frente a esta crisis? Se habló de lo de Petorca, principalmente con el tema de los agricultores que cultivaban palta, que consumen una cantidad de agua impresionante. ¿Hay una responsabilidad? A ver, el 80% del agua consumido a nivel mundial es para alimentar 7 billones de personas. Yo soy agrónomo y agricultor, por lo tanto, o sea, consumimos un montón de agua para alimentar a la gente. La pregunta es si la estamos consumiendo bien y justamente. Y ahí está la gran pregunta. O sea, sobre todo justamente. La verdad que me ha tocado bastante viajar. Tuve la suerte de trabajar en África, en Kenia, en enero. Y ahí hay un muy buen ejemplo en Lago Naivasha, ¿no es cierto?, donde hay producción de flores para Europa, pero hay comunidades indígenas, ¿no es cierto? Al final, la única forma de solucionar esto, se pusieron de acuerdo y volvieron a recuperar el lago en 3 metros a los niveles actuales, se sentaron todos los actores y dijeron, a ver, esto es lo que tenemos, ¿ya? Y todos tenemos que cortar, medir, optimizar, ¿no es cierto? Tenemos que restaurar los bosques a cabecera de cuenca y realmente lograron recuperar el acuífero, porque esto no es una solución. La única forma en Santiago no se va a solucionar el problema de Petorca. Los actores locales tienen que, y por eso se habla de la gobernanza local del agua, y donde los actores tienen que ponerse de acuerdo y decir, a ver, esta es la realidad, solo se va a poner peor. El cambio climático nos va a dar, vamos a perder 20-30% de los flujos, y no puede ser, ¿no es cierto?, que los que están más arriba del agua o los que tengan la más capacidad, porque hablando de justicia, ¿no es cierto?, y lo hablamos nuevamente, si yo tengo plata, hago un pozo más profundo y dejo colgados, que el término, ¿no es cierto?, todos los otros pozos, todo lo que tenían, se quedan fuera colgados. Entonces, el que tiene, y al final empezamos a profundizar, esto lo han venido viviendo en Australia, California, Napa Valley, donde se produce el vino, el mismo problema. Al final tuvo que intervenir el Estado, poner a todos los acuerdos, los actores de acuerdo, y dijo, o se ponen de acuerdo o yo lo intervengo a todos. Al final hay que hacer un análisis por cuenca, es lo más justo, porque en el fondo, si nos fuéramos a un extremo y dijéramos solo agua para el consumo humano, bueno, ¿de qué viven estas personas? Y si nos fuéramos al otro extremo y dijéramos solo agua para la agricultura, bueno, entonces no puede vivir nadie aquí. Entonces al final lo que tiene que hacer, esto es oferta y demanda, es
cuánto produce la cuenca y cómo lo podemos distribuir entre todos los actores. Y lo que está diciendo Ricardo es vital, porque en el fondo, si nosotros no sentamos a conversar a los participantes de esa cuenca, no se va a hacer algo concreto y algo real. Desde Santiago es muy fácil de repente dictar las normas para regiones, pero en regiones las cosas son distintas y hay que hacer terreno. Sí. O sea, a mí me llama la atención en las mesas que se acaba de constituir para la crisis hídrica, lleno de senadores y diputados, que es lo que tú decías. No quiero desmerecerlos, pero poco técnico y muy poca comunidad. Sí. Y también hay que señalar... Hablando, perdona, Cristian, un segundito, hablando de esa mesa, ¿qué opinión te mereció? ¿Qué es la correcta? Yo sentí que quedó un poco al debe en términos de lo que te decía, como más del mundo de la comunidad. Creo que hay 1 o 2 representantes de organismos que ven ya sea sistemas de agua potable rurales o comunidades, y también muy al debe en académicos. ¿Faltaron académicos? Claro, por ejemplo, si vemos hoy día desde el punto de vista institucional, en Chile son 40 o 41 instituciones estatales vinculadas al uso del agua. Desde la Dirección General de Agua, Serna-Geomid, Ministerio de Agricultura, CNR, etcétera. Entonces, y están repartidos en casi todos los ministerios. Entonces, el gallinero está desordenado. O sea, aquí, a eso es lo que se llama una política pública seria, y Chile puede hacerlo. O sea, teníamos hace 15, 20 años problema energético grande. Sí. Y Chile apostó por una política pública que sigue en desarrollo y se sigue mejorando a diversificar la fuente de energía. Y existe un Ministerio de Energía. Existe un Ministerio de Energía. Entonces hoy día también se debe apuntar a eso, una institucionalidad, ya sea en un ministerio, en otro Ministerio de Ambiente o alguno similar, para organizar y involucrar todos los actores. Y además los estudios técnicos siguen siendo bases, y aquí se vio en esta mesa, información. No tan solo medidas ingenieriles o legales. Tenemos que entender la cuenca, tenemos que entender el ciclo hidrológico, el recurso que se está utilizando en las zonas rurales. O sea, falta todo ese estudio base en concreto. Sí, el vaso medio lleno se convocó a una mesa al más alto nivel. Check. Hacía falta hace rato. La verdad que nos juntamos con el gobierno pasado pidiendo esta mesa y no se convocó finalmente. Check. Pero creo que se quedó en diversidad y también el plazo. O sea, yo creo que todos los lunes, creo que son pocas semanas, este es un problema muy largo y creo que las soluciones no van a venir o sea, verdaderamente las soluciones no las tiene nadie en Chile. Tenemos que generar los consensos alrededor y ver cómo ayudamos a los que van a perder, porque siempre va a haber perdedores en todas estas discusiones. Y eso es tremendamente interesante, ¿eh? Y querer entender un poco esta crisis realmente que estamos viviendo en nuestro país, esta crisis hídrica, es de alguna manera ponerle rostro a quienes están sufriendo la sequía en carne propia. Por eso, Cristian, tú viajaste a la 4ª, a la 5ª y a la 6ª región. Efectivamente, hacia los lugares donde termina Chile de alguna forma, a ver los rostros de la sequía y el sacrificio que hay detrás de ellos. Porque, mira, en Petorca, por ejemplo, mira, todo Petorca, toda la zona de Petorca, mira, los grandes agricultores, claro, fantástico. Ahí hay desde el Partido Socialista hasta la UDI son dueños, ¿ya? Entonces, ¿qué criterio tienen para darle a un palto 600 litros de agua semanales y a una familia 300? Eso es lo que falla. Yo veo el vaso muy vacío y por eso lo invito a ver los rostros de la sequía en Chile, el Chile sin agua, queridos amigos y amigas. Chile vive la peor sequía de los últimos 60 años. Las voces más críticas hablan de saqueo del recurso hídrico. Sequía o saqueo. Como suele suceder, son los sectores rurales los que más padecen este problema, porque detrás de este verde se esconde la falta de agua. Nosotros vamos a ir a conocer los rostros de la sequía en Chile. Hace unos años ese era un río caudaloso y hoy día está completamente seco, reflejando la crisis climática en nuestro país. Ahora nosotros vamos a ir a conocer a una familia de crianceros en la quebrada de Cocou, en el valle del río Illapel. Mi nombre es Fernando de la Cruz Calderón Orrego, mi edad 41 años.
Soy criancero acá de la localidad de Cocobú, de la comuna de Illapel. Efectivamente, hace unos 10 años pasaba el río acá y ahora no hay absolutamente nada, está totalmente seco. ¿Eso es efectivo? Bueno, corría el agua acá, los animales, uno tomaba agüita de donde quería, pues ahora no. Acá sembraban el trigo, sembraban el poroto, sembraban cebada. Todos sembraban, todos tenían su cosecha, su cuarto familiar, porque por lo menos había agua. Ahora no, pues no hay nada, nada. Todos tenían su verdura fresca, natural, y hoy en día no, pues hay que todo comprarlo. Esto es un drama. ¿Cómo puede calificar su situación? Mala porque sin agua no somos nada. Así. ¿Su familia? Igual, también. Todo bueno, acá no soy el único, sino que todas las familias que vivimos acá tenemos el mismo drama del tema del agua. ¿Cuántos animales han perdido este último tiempo? Más o menos como 60 animales. Más o menos. ¿Se sienten olvidados? Sí. Bastante olvidados. ¿Qué piensa usted cuando mira a su familia, a sus hijos chicos? ¿Luchar por ello no? Chile está viviendo su peor sequía de los últimos 60 años. El déficit en la zona central de lluvia es de alrededor del 70%. Durante los próximos años se estima que 3 de 4 chilenos van a vivir en zonas con difícil acceso al agua potable. Fernando, ¿es verdad que para tomar agua uno tiene que caminar 1 kilómetro para ir a buscarla al pozo? Claro. ¿Vamos a buscarla? Vamos. Finalmente llegamos aquí al pozo. Fernando, cuéntenos cómo sacar el agua de acá. Fernando está limpiando todo este pozo para que no se ensucie el agua potable, el agua para beber. Esta es el agua potable. Se limpia un poquito. Caminamos más de 1 kilómetro para poder sacar agua. Esta es el agua potable aquí en la quebrada de Cocó. Viene de napas subterráneas y según lo que nos cuentan va a durar de aquí a fin de año. Después la situación puede empeorar aún más. El mayor miedo es quedar sin animales y no tener dónde trabajar. Porque yo a mi edad que tengo, todavía puedo trabajar. Pero por el tema de mi estudio no me dan trabajo. Porque hoy en día hay que tener su cuarto medio, tener su cartón para poder trabajar y uno que ha sido criancero toda su vida no tiene trabajo. Me llamo Iris Olivares. Vivo en el Rincón de Panamá, Santa Cruz, soy la presidenta de la Junta de Vecinos y estamos dando testimonio del gran problema que tenemos con el agua. El camión aljibe pasa una vez a la semana. Todas las semanas nos vienen a dejar agua de la municipalidad y lamentablemente el camión pasa en pane. Oiga, y no puede ser antes, esta semana no tenemos nada de agua, ninguno de los vecinos. ¿Y cómo hago? Ya, mañana yo voy a hablar con el alcalde, no nos pueden dejar sin agua, Dios mío. Hasta luego. Iris, ¿con quién estaba hablando? Con el cargado de agua de la municipalidad. Y la respuesta fue... No hay agua porque tuvo que mandar a hacer un radiador, porque el camión sigue en pane. No vamos a tener agua esta semana.
En los últimos 5 años, el Estado de Chile ha gastado 150.000 millones de pesos en camiones aljibes que traen agua potable a estos tanques de unos 1.200 litros. Según la Fundación Amulén, esto equivale a la construcción de 9 hospitales de baja complejidad. Medidas paliativas que no resuelven el problema de la distribución del agua en nuestro país. Hemos venido aquí con Iris porque nos cuenta que están viviendo una situación de sequía más o menos complicada, ¿no? ¿Verdad? Antes había agua, pero ahora no hay agua. Aquí mismo, aquí donde vivo yo, aquí no hay para que tome un pájaro agua. Aquí la agüita que lo saben nomás, aquí tenemos que medirla. Ahora mismo lo echan ese porque ya viene el tiempo de la mantequilla, que hay que darle su agüita a las gallinas, a un perro, todo eso. Oiga, muy mal lo sentimos, porque no hay de dónde. Si no lo vinieran a dejar agua, ¿y usted qué harían? Lo más de lo que necesitamos nosotros es el agua, ¿bien? El agua. Usted sabe que sin agua no somos nada. En Chile, el 85% de la población rural se abastece de agua a través de lagos, ríos, pozos y norias como esta. Sin embargo, la sanidad del agua no está 100% garantizada y aquí, en Rincón de Panamá, en la zona de Santa Cruz, muchas de estas se están secando. Un callejón de nuestra localidad donde vive un adulto mayor, una señora, con su nieto. Y ellos no tienen agua y quiero mostrarle la verdad de las norias, que ya están secas. Recién en esta época está seca. ¿Y es verdad que se le seca la noria o no? Sí, se seca en el tiempo. Es así, que ya lleva 2 años que se está secando. ¿Ha vivido antes una sequía como la que está viviendo ahora? No. Primera vez que se ha visto ahora, ya irán para los 2 años, que va el agua menos. Pero de los demás no, había harta agua antes. Yo me acuerdo que había harta agua antes. Porque antes se llovía harto, yo me acuerdo, chica estábamos, pero yo me acuerdo, llovía harto. Pero ahora no, pues ahora llueve y no es ahora. Llovió, ayer estaba lloviendo, se fue el agua. Salir de aquí no. ¿Y aunque no tenga agua? Muerta salir. Si aquí quedamos aquí en la casa, muertas lo sacarán. Si yo no de salir, no. ¿Cómo será que me convidan? Vaya. No me dejo nada, mi casita sola. En Chile la relación entre la pobreza y la sequía es directa. Los sectores más necesitados de nuestro país llegan a pagar el litro de agua a 150 pesos, mientras que en las urbes no alcanza ni un peso el litro de agua. Y dentro de estos sectores rurales, los que más padecen son los animales. Ahora nosotros vamos a ir ¿a dónde? Donde tenemos una vertiente que ahora está funcionando bien, pero en el verano se merma el agua. ¿Y específicamente para darle agua a los animales? Agua a los animales, sí. Vamos. Hemos caminado más o menos 1 kilómetro y esta es la realidad que muchos chilenos, especialmente de los sectores rurales, tienen que vivir diariamente, no solamente para tomar agua uno, sino también para los animales. En el invierno, si llueve, corre más agüita, pero ya en este tiempo, con la falta de lluvia, es toda la que hay. Y de aquí la sacan para los animales para que puedan tomar agua. Sí.
tengo miedo a dejar el campo. Siempre nos dicen, oye, te vamos a llamar para una entrevista en tal parte o en qué sé yo, con la Seremía, no sé de cuál. Y hasta el momento no. Solamente hemos estado esperando. Queremos ser escuchados o que alguien nos conteste alguna cosa, que nos diga por último, ya va. Esa es la preocupación de este momento. Queremos ser escuchados. Hemos llegado a la comunidad de Calle Larga, Chincolco, muy cerca de Petorca, lugar emblemático de la sequía en nuestro país y de los contrastes. Mientras que cada árbol de palto en esta región recibe 600 litros de agua a la semana, cada familia solo recibe 300 litros. Mientras en un lugar hay sequía y necesidad, en el otro hay abundancia y mucha agua. Somos una localidad, como se dice acá, supuestamente donde el diablo perdió el poncho, estamos invisibles. Nosotros venimos hace ya más de 10 años con este problema de la sequía. Nosotros estuvimos con camiones aljibe que nos alimentaban con agua y hoy en día está bajando mucho el pozo. Yo vivía de los quesos y era todo bueno porque nosotros vendíamos, no perdíamos nada, vendíamos el cuero de los animales, el animal faenado y la leche. Entonces, y lo otro no era un gasto tan grande lo que nosotros teníamos que hacer. Y hoy en día pueden mirar hacia atrás y no hay arboleras, no hay árboles frutales, por ende la vida se complica y se encarece todo, porque lo que antes no gastabas, ahora lo tienes que gastar. Vamos a tener que emigrar hacia otros lados, buscar un nuevo futuro en otro lado y no vivir de la ganadería, que es lo que yo vivía. Antes el río, por ahí había agüita en los pozos que la gente, ya los animales uno les iba a dar agua al río, pero aquí por el río no está el río como está ahora, que ahora está un verdadero desierto. Mi abuelita, por ejemplo, ella todos los días me dice, Chacarina, y el pasto, que está caro, ¿qué le vamos a comprar a las cabras? Entonces todos los días están rebobinando en lo mismo. Ella psicológicamente está mal. Queríamos que los adultos, el adulto mayor que tenía cabra y tanto los jóvenes se entusiasmaran y se quedaran acá, en nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es lindo, pero con agua. Sin agua no podemos hacer nada. Este es el pozo para el regadío de Calle Larga. Unos años atrás, el nivel del agua llegaba hasta el borde. La comunidad pensó que nunca se iba a secar. Y esta es la realidad. Cuidemos el agua y cuidemos nuestro planeta. Reciclemos para no ensuciar nuestro planeta Tierra. Aquí en la Escuela Villa Santa Ana de Calle Larga, sus 4 estudiantes en medio de la sequía están preocupadas por el medio ambiente. ¿Es verdad que aquí están cuidando muy bien el agua? Sí. ¿Me pueden mostrar? Sí. Vamos. Cuéntenme, ¿qué hacen acá? Nosotros, cuando nos echamos en las manos, nos echamos jabón allá en el baño y después nos venimos a lavar aquí y después va al balde. Excelente. Y después con eso vamos a regar las plantitas. Ah, súper bien. Excelente. Por eso el colegio está con los árboles bien bonitos. Sí. ¿Qué piensas tú sobre el agua acá? ¿Hay que cuidarla? ¿Qué piensas tú sobre? Hay que cuidarla porque estamos en sequía. ¿Qué piensas tú de la sequía?
de que hay que cuidar el medio ambiente y que hay que cuidar muy bien el agua. ¿Qué provoca la sequía? Que se mueran los animalitos, porque ¿cómo se llama? Si no toman agüita se pueden morir. Y nosotros también, sin agua. No sé a dónde vamos a llegar con eso. Quiere decir que ahí, si no hay agua, se los van a morir a todos los animales. Al no cambiar la cosa se ve muy mal, muy oscuros. Siempre se perdieron totalmente, sequía total. Porque nuestro pueblo es lindo, pero con agua. Sin agua no podemos hacer nada. Como hemos conocido, la falta de agua sobre todo afecta a los invisibles de Chile, a los más necesitados de las comunidades rurales de nuestro país. La crisis del agua no se va a solucionar solamente con medidas paliativas de corto plazo y con voluntad política. También se requieren visiones a largo plazo y una cuota de algo que nos falta: humanidad. Amigos y amigas, quizá lo que más resume toda esta experiencia en estas regiones de nuestro país es lo que dije al final. El ser humano ha perdido su propia humanidad y ha olvidado a las comunidades, ha olvidado ser solidario, se ha preocupado de un desarrollo individualista y lamentablemente se está sacrificando a gente buena, a gente inocente, a gente humilde. Y por eso nosotros tenemos que generar, y estamos aquí al menos generando algo de conciencia. ¿Sabes lo que pasa? Que es muy importante. Es que también es muy importante porque de repente hay mucha gente que está en regiones donde no se está viviendo la sequía. Y estamos como diciendo, mira, falta el agua, estamos tomando conciencia, nos lavamos los dientes, cortamos el agua, nos duchamos más corto. Pero el problema y las consecuencias, Rocío, son mucho más graves. O sea, las consecuencias directas son que muchas de estas comunidades que viven de la agricultura y la ganadería, que además los animales para ellos no son son parte de su vida. O sea, ellos se emocionan cuando nace un animal. Y ahora, a mí me pasó en Salamanca que el alcalde pedía que por favor alguien fuera con un camión a retirar los animales porque se les estaban muriendo y él los regalaba para que alguien se los llevara al suelo y los pudiera mantener. Porque la gente en el fondo va a tener que mutar su actividad económica en torno a lo que puede hacer y no lo que siempre ha hecho, a su parte, a su raíz, a su pertenencia. Entonces, cuando se habla de que hay que traer a la gente, migrarlos a la ciudad porque ahí están todos los servicios básicos, la gente que es de zonas rurales tiene una pertenencia con su territorio y son súper solidarios. O sea, hay la Iris, que es de Santa Cruz, comuna a la que yo pertenezco además, ver con el amor que visitaba a sus abuelos que no tienen el camión aljibe, ahí le deja agua a quien quiere. Y cuando no le dejan a los abuelitos, ellos entre todos comparten los pocos litros que tienen. Entonces uno ve un impacto de la solidaridad que hay en las comunidades rurales. Vamos a seguir conversando respecto a esta crisis hídrica que sacude a nuestro país. Queremos saber cuáles son los grandes proyectos, si efectivamente esta carretera hídrica de la que tanto se ha hablado es parte de la solución. Pero eso a la vuelta a esta breve pausa comercial. La sequía que está azotando a gran parte de este. Hablábamos de las consecuencias a corto plazo que se van a ver producto de esta crisis hídrica. ¿Cuál otra tú te gustaría agregar, Cristian? Claro, hay que partir de la base cómo es el uso del agua. Que de repente se culpa a un actor o a otro actor en cuanto al consumo, al uso, a la sobreexplotación, etc. Y las cifras del uso del agua en concreto en nuestro país, el 3% del agua en general lo utiliza la empresa minera, para la actividad minera, que además es importante para el desarrollo del país. Solo el 3%, el 3%, porque se creía que era mucho más. Exacto. Entonces, para desmitificar ciertas partes. Ya. El 7% es de uso industrial, para otro tipo de industria. La minería también es un tipo de industria, pero se separa 3% minería, 7% todo el otro tipo de actividad industrial. El 8% para el uso de agua potable. Eso es lo que usamos nosotros las personas. Y el 82% es de uso agropecuario. Esa es una cifra de uso.
Entonces, desde ahí y mucha más perspectiva es cómo se soluciona el problema. Hoy día, claro, estamos preocupados del abastecimiento de agua potable, pero hemos visto recién en la nota el gran problema agropecuario que genera. Y ese problema yo creo que está muy complejo. Hay países que han apuntado a solucionar este tipo de problemas. Chile ya está trabajando en alguno de ellos, por ejemplo, bueno, se habla de diferentes alternativas, la carretera hídrica, los embalses, etcétera. El tipo de soluciones que más, desde mi perspectiva, están funcionando mucho más y podrían funcionar en base a los modelos internacionales. Hoy día Chile tiene 24 plantas desalinizadoras de agua funcionando. Se acaba de aprobar en la fase constructiva el día de ayer, una que va a estar en la región de Atacama. De estas 24 plantas, 16 son de uso industrial, minería principalmente, y 8 de uso agua potable. Y el mejor ejemplo que tenemos para este uso de agua potable, hoy día la ciudad de Antofagasta, la más poblada del norte de Chile, el 70% del agua potable que tienen hoy en día es producto de la desalinización de agua. ¿Y por qué se cree que el desalinizar el agua es muy caro, es muy costoso? Es un problema de tecnología actual. Cuando nacen las nuevas tecnologías, sí, son más caras y poco a poco van bajando. La desalinización usa mucha energía. Ahí, sí. En simple, pasas el agua salada por microfiltro y donde queda la sal. Y eso, entonces, el futuro es desalinización con energía solar en el norte. Entonces, si logramos que ya está casi el costo efectivo, el costo de mantención, ¿no es cierto?, es casi cero. Y ahí, efectivamente, si cuanto baje el costo de la tecnología, se nos abrirá un mundo en Chile, porque vamos a poder producir agua que hoy día se produce con energía de carbón y que nos afecta, ¿no es cierto? Nosotros también estamos preocupados de ¿no es cierto?, de las emisiones de Chile. Producir agua con carbón tampoco es la solución. Pero mientras eso no pase, finalmente hoy día vemos la realidad que nos mostraba Cristian, que es desoladora. Vemos la realidad que afecta a todos los chilenos, que es a partir de la sequía, cómo suben los productos, cómo se encarece la vida también. Nosotros hicimos un estudio, porque en el fondo hay un error al decir que Chile tiene un problema de agua. Tenemos distintos Chiles, ¿no es cierto?, el norte y el sur. Pero también dentro de una cuenca hay cuencas, subcuencas y subsubcuencas. Nosotros hicimos un cruce, ¿no es cierto?, porque trabajamos el bosque valdiviano en el sur, donde hay una correlación donde hay bosque y agua. Y evaluamos que habían cuencas que casi no tenían bosque nativo y otras que tenían mucho bosque nativo. Pero cuando fuimos al nivel de subcuenca, que ya es un río chico, porque como veíamos el video, ¿no es cierto?, ese río pequeño, ¿no es cierto?, no tenían nada de bosque nativo. Por lo tanto, obviamente que esa unidad muy chica no tenía nada de agua subterránea. Y puede ser que estuvieran a 5 kilómetros del río, no sé, Rahue, pero en esa subcuenca no tenían nada de agua. Entonces, unos vecinos al otro lado del cerro no tenían problema. Entonces, tenemos que ver el agua a nivel del territorio, y cada territorio es distinto. Y esa es donde está la injusticia, ¿no es cierto? Porque el agua es súper injusta en general. Creo que es muy importante señalar también que entre todas las medidas científicas, para tener un poquito de esperanza, ¿ya?, también se tiene que, regular la sobreexplotación. Así de simple, cuando se exportan 250.000 toneladas de palta a Inglaterra, bueno, eso tiene un costo social, por lo tanto también tiene que haber una regulación, una medición en la sobreexplotación. Bueno, yo complementando un poco lo que estaban diciendo Ricardo y Cristian, efectivamente una consecuencia va a ser que vamos a tener que mutar también las soluciones que tenemos, porque cada localidad o cada cuenca, como decía Ricardo, tiene sus propias condiciones hidrológica, geográfica. Entonces no va a existir la solución. Como que llegar y decir que Chile tiene costa en todo su borde, entonces todos hagamos desalinización. Eso es tan burdo como decir que... Es utópico, claro. O sea, tenemos que tener múltiples soluciones para múltiples problemas. Y en el fondo vamos a ir viendo cuáles son los problemas y la realidad de cada una de las comunidades, y buscamos cuál es la mejor solución dentro del pool de soluciones. Con lo que hemos hablado esta noche, que yo siento que ustedes como panel de expertos lo tienen súper claro, pero no sé si las autoridades están en... Yo creo que ninguno nos atrevemos a decir que la tenemos súper claro. No, pero como que lo tienen más... Pero no sé si quienes toman las grandes decisiones en nuestro país están tan sintonizados como ustedes ven. Bueno, para esta crisis. En el caso mío, por lo menos como somos una fundación que no tenemos relación con el gobierno, el prueba y error es un poco más barato, en el sentido de que el costo de equivocarnos
existe, pero no es un sacrificio como es para el gobierno. El gobierno tiene mucho más miedo a innovar porque el costo social, más que la inversión, es muy alto. Nosotros podemos hacer cosas distintas, podemos innovar. Yo tengo en Tiltil y en San Pedro de Melipilla zonas donde las cuencas ya, o sea, Tiltil es el caso más extremo, donde los animales parecían un cementerio en el suelo. Tenemos un equipo que estamos instalando que saca 5.000 litros al día de agua del aire. Me puedo equivocar. Probablemente con la humedad del aire no va a sacar los 5.000, sino que va a sacar 4.000 porque Tiltil tiene una humedad del aire más baja, etcétera. Pero voy a tener 4.000 litros para el sector de Runque que antes no tenían. Entonces, no me puedo equivocar, puedo innovar, puedo buscar distintas soluciones. Claro, ahí viene el tema, o sea, esta experiencia ya la han vivido también otros países y se han planteado que ocurrió este problema, se hicieron el análisis, se solucionó y de múltiples formas. O sea, ahí vuelvo a hacer la correlación con el problema energético que tuvo Chile. Nos dijo ya, ok, esta única energía va a ser la solución. Nos dimos cuenta que apuntando a diferentes formas de energía se ha solucionado el problema y se sigue trabajando, no está solucionado completo. Y hoy día el tema hídrico también, el análisis de la cuenca, la recuperación del bosque nativo, qué agricultura esta cuenca puede explotar. Si también necesitamos comer, necesitamos una actividad económica, etcétera. Y hay experiencia como lo que dices tú en Tiltil, o sea, yo he visto ejemplos de los israelitas, existen máquinas ya a nivel incluso de uso doméstico, más o menos de estos tamaños de 1 o 2 metros, que con la captura de la humedad del aire pueden llegar a generar a 80-90 litros día para uso doméstico. Y necesita un mínimo de un 20% de humedad relativa. Que es poquísimo. La alternativa de corredores hídricos ya fracasaron en otros países. Fracasaron. O sea, esta carretera hídrica no es... Esta carretera hídrica del río Biobío, el río Biobío viene a la baja hace 30 años. Viene a la baja. La solución de los embalses, construir nuevos diques o embalses o pantanos, como se le llama en otros países, es una solución para como tapar el sol con un dedo, no es una solución real. Ahí me quiero detener, Cristian, porque el gobierno, dentro de las soluciones para el próximo año, para el 2020, planteó la opción de poder construir distintos embalses a lo largo de todo nuestro país. Se habla de un total de 26 obras entre Arica y la Araucanía para incrementar la capacidad de almacenamiento de agua y que tiene un costo de 2.681 millones de metros cúbicos y mejora la superficie, pero también tiene un costo elevadísimo de casi 2,5 billones de pesos, para poder enfrentar esta situación. ¿Es la solución la construcción de estos embalses? ¿Ayuda realmente? A ver, no hay que inventar nada muy sofisticado, hay que ver cómo están los embalses hoy día. Ese es el primer ejemplo. Se secan. Hablaba con un colega hidrogeólogo, es trasladar el problema. Tal vez vamos a tener 2 o 3 años lluviosos, vamos a tener un efecto El Niño, van a aumentar las precipitaciones, se van a llenar los embalses, pero después vamos a tener, va a ser un veranito San Juan, después las proyecciones vamos a volver a tener periodos secos. Hemos roto récords anteriores de hace 60 años que volvemos a tener un periodo más seco. Entonces, trasladar el problema. Los embalses sí es una solución rápida en términos de construcción para almacenar agua. A corto plazo. A corto plazo, en términos de vida útil, se llena el sedimento y además la realidad hoy día se secan los embalses producto de que vamos a una disminución gradual de las precipitaciones. Y tienen impactos ambientales de aguas abajo. Sí, como en los ecosistemas. Sí, o sea, incluso hay una correlación entre las playas y los ríos. Cuando tú embalsas te quedas sin playas. Por ejemplo, en Valparaíso, en Reñaca, ¿no es cierto? Las playas es porque están todos los ríos tan intervenidos que nos quedamos con el turismo también una actividad económica. O sea, yo no me opongo per se, pero es una alternativa con mucho cuidado, hay que mirarla caso a caso. Son medidas, lo que se llaman medidas reactivas, son medidas paliativas, como el camión aljibe. Lo que se requieren son medidas a largo plazo porque los ritmos de la tierra son a largo plazo. Y lo que se está haciendo con esta, invirtiendo millones de dólares en el fondo es para seguir regando el agro y alimentando a los animales que quedan. Pero lo que se necesitan son visiones geológicas a largo plazo. Lo que falta en todas las discusiones. Estas son medidas de parche al fin y al cabo. Y ahí es donde, el rol de la naturaleza, volver a restaurar los bosques, cuidar las cuencas. Hay un estudio en el sur que si tú tienes bosque hundido, ¿no es cierto?, 35 metros de bosque nativo, se acaba la contaminación de pesticidas, fosfato y nitrógeno. Y básicamente mejora porque calidad de agua, acuerda, el video estaba súper claro, no solo es cantidad, también es calidad de agua. Entonces, volver a restaurar las cabeceras de cuenca, tenemos que trabajar. Claro, esa solución se va a demorar 15, 20 años, pero como se va a demorar eso desde que plantemos hoy día,
para que la próxima generación tenga solución lista. Claro, por ejemplo, hay otros mismos modelos también, va de acuerdo a la realidad de cada país. Aquí no es, que envíen una comitiva por una semana y aprendieron el modelo. O sea, claro, porque muchas veces van a otro país, tenemos la solución y hay que tener cuidado ahí. Pero quiero que me cuentes respecto a esos otros modelos, a estas visitas que van a buscar ciertas soluciones mágicas que aparentemente no existen, pero a la vuelta de este último corte comercial. Vamos y volvemos. También hay posibles soluciones que nos van a ayudar en un futuro, ¿no, Ricardo? Sí, a ver, yo les contaba hace un rato en este viaje a África, ¿no es cierto? Básicamente tenían el lago Aculeo seco, ¿ya? Y producían, en su caso eran flores, exportación, actividad económica, tenían comunidades, y al final se pusieron de acuerdo, y ahí es súper interesante porque hay una foto de una casa de unos propietarios que la construyó cuando el río estaba abajo, el lago está abajo, y ahora está totalmente tapada de agua. Recuperaron tanto la napa a través de ponerse de acuerdo, usar la naturaleza, ¿no es cierto? Conversar entre los actores. Por lo tanto, es posible, y yo creo que esa es la solución, y esto se soluciona a nivel de cuenca. El caso de California, por ejemplo, que dijeron ya, pónganse de acuerdo, si no se ponen de acuerdo el Estado llega e interviene, porque a veces efectivamente es difícil los consensos. Entonces, yo creo que la gente, ¿no es cierto?, tiene que entender que podemos salir de esto, pero tenemos que contribuir. O sea, en Santiago, cuando ve unos riegos que ya se va el agua por la calle. O los grifos abiertos. Verdaderamente las municipalidades son bien mal portadas. Entonces, nosotros, cada uno en su casa puede hacer algo, y creo que el agua tenemos que entenderla. Llegó para escasear. Bueno, yo también quiero contar un par de casos más positivos, como para subir un poco el ánimo. Nosotros puntualmente estamos con 2 equipos en 2 comunas de Santiago que están absolutamente críticas, tienen decreto de emergencia, sin ir más lejos, que es San Pedro Melipilla y Tiltil, donde trajimos esta tecnología israelita. Tenemos implementado 2 equipos. En San Pedro Melipilla es un liceo que está produciendo 900 litros al día. Está produciendo hace un mes y medio. Ese liceo no tenía agua. Tenía agua a través de camión aljibe. Es una comuna donde el 51% de la comuna no tiene agua potable, o sea, más de la mitad. Y tenemos otro que estamos implementando en Rungue, en la comuna de Tiltil, donde estamos sacando 5.000 litros al día de agua purificada. Rocío, ¿y esa tecnología se puede aplicar masivamente? ¿Qué consiste? Sí. Ahora, es un poco lo que estaba diciendo antes. No existe una solución para todo Chile, pero cuando no tenemos fuente ni subterránea ni superficial, esta es una muy buena opción. ¿Pero qué consiste esta opción? Esto saca la humedad del aire, en el fondo. Absorbe la molécula de agua, la pasa a través de unos filtros, hace un proceso de condensación, toma la molécula, la pasa por unos filtros y la dispone en 2 estanques donde las personas van y sacan agua desde ahí. Que todas estas soluciones también, porque hay esperanza, aunque cueste, pero muy importante señalar también que se requiere, reformular el Código de Aguas, que duerme hace 8, la reforma duerme hace 8 años en el Congreso, por lo tanto, para que le dé un marco a todas estas soluciones, el Código de Agua es fundamental. ¿Cristian? Sí, aquí, hay un problema de política pública en el fondo, y como se dice, no hay una sola solución, son diferentes los actores, desde el agua potable, agricultura, etcétera. Y sí, claro, hay que hacer un estudio técnico para recuperar las cuencas, que es uno de los temas más preocupantes, yo lo veo desde mi perspectiva, y también estos modelos como han sido planteados. Me gusta mucho el modelo israelí para la solución del agua potable y el agua industrial con la desalinización del agua. Se podría llegar a ese tipo de soluciones, pero me preocupa muy fuerte la solución para el agropecuario. Yo creo de que ahí es un tema mucho más delicado y mucho más complejo. Claro, o sea, el tema para el agua potable, el uso industrial, Chile ya ha tomado un camino con la desalinización, que las 24 plantas que se tienen, gran parte de ellas van para el uso industrial. Y, por ejemplo, hoy día en el modelo israelí, hace poco estaba leyendo un artículo sobre esto. Es un desierto Israel en concreto, desalinizan agua, la utilizan para uso doméstico, y hoy día están más o menos en un porcentaje de un 60% de recuperación del agua doméstica utilizada, y tienen un desafío de llegar a un 85% para poder utilizarla en el agro. Pero sigue siendo, si analizamos los volúmenes... la reutilización del agua. Pero sigue el problema porque el agro ocupa un 82% del recurso hídrico y el consumo de agua potable es solamente un 8%. Y ahí yo creo de que la solución fundamental estaría hacia el análisis de las cuencas en concreto con todas sus componentes. ¿Por ahí va? O sea, indudablemente información. O sea, yo creo que hoy día tenemos, como se dice, lo que no se mide no se maneja, y hoy día nos cuesta mucho gestionar el poca agua que tenemos, y que vamos a tener menos, acordémonos,
porque tenemos muy poca información de disponibilidad a nivel de cuenca y por eso nosotros tenemos esos perdedores, como vimos en el video, claramente, porque efectivamente no son parte del sistema, los más afectados. Y ese es el problema del cambio climático, el que puede va a poner un aire acondicionado si hay 50 grados, el que no se va a morir de calor. Entonces, básicamente depende de lo que pueda hacer. Es muy injusto. La injusticia del cambio climático va a aumentar la injusticia en el planeta, eso se sabe. Sumado a eso, y retomando las conclusiones del Eco City Summit allá en Canadá, bueno, lo que dicen allá en el mundo desarrollado es que se requiere un cambio radical para tener esperanza. Así que sumemos eso, porque se necesita una mentalidad distinta, un pensamiento distinto, paradigmas de desarrollo que no son los actuales. Por lo tanto, muy importante sobre todo para que no sigan habiendo, bueno, sacrificios de personas buenas en nuestro país. A mí me gusta mucho el tema del reuso. La reutilización, que cada vez se está escuchando más, y es muy interesante el proceso. Sí, y sobre todo cuando hacemos un reuso de las aguas servidas o las aguas tratadas. Si Chile tiene una deuda en agua potable, el saneamiento tiene una deuda muchísimo mayor. O sea, ese es un problema que está absolutamente oculto y yo creo que tampoco tienen cómo manejarlo a nivel estatal. Nosotros tenemos un proyecto puntualmente que estamos reutilizando el agua de una planta de tratamiento donde se pudo regar 6 hectáreas con alfalfa, que es forraje para los animales, a 25 kilómetros de Ovalle, en una localidad pequeñita, donde se le trataron sus aguas servidas a través de una planta de tratamiento que produjo agua para riego de alfalfa, porque es forraje para los animales, y generó humus que esta misma comunidad empezó a vender y generó, de lo que se juntó, 60% fue para el agricultor, 40% fue para la comunidad. La comunidad empezó a ser una empresa social. Y ahora, en ese sector donde tenemos una sequía profunda, los animales no tienen problema de alimentar. Qué buena. Sí, es muy bonito ese proyecto. Y lo queremos replicar en otras partes de Santiago. Claro, la idea es poder replicarlo en todas las zonas en que están en emergencia, efectivamente. Piensa que hay comunas que contratan limpias fosas para que limpien las fosas municipales 7 veces al día. Y toman eso y lo llevan a una planta de tratamiento de alguna de las sanitarias grandes. Entonces, ¿por qué no tomamos esa agua y se las tratamos y podemos generar agua para regar las plazas, para que tengan sus flores? Mucha gente que podría tener cultivos de flores, para los animales. O sea, tenemos que ser mucho más ingeniosos para poder ganarle esta sequía. Nos falta ingenio, nos falta información, nos faltan datos. Tenemos un largo camino por delante, y educación, por supuesto, voluntad y educación. Y oportunidades. Yo creo que, por ejemplo, una cosa que cuando arreglé mi casa me habría encantado es poner un sistema de aguas grises y blancas. Por ejemplo, la ducha funciona perfectamente para el water. Entonces, pero siempre uso agua fresca, tratada y limpia, potable. Entonces, si yo lo reciclara y después cierta parte la pudiera usar para regar el jardín, yo usaría quizás como 80% del agua. Entonces, tenemos espacios de mejora si somos inteligentes y la aplicamos. Cristian Salazar. Dr. File. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría.
Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.